Quería decir en primer lugar que la Biblioteca Nacional se enorgullece de estar protagonizando, de alguna manera organizando este homenaje, que en el entendimiento de la biblioteca no es un mero recordatorio, que de por sí es importante, sino una actualización, una mirada hacia adelante en torno a la figura y al pensamiento de Silvio Frondizi. El director de la Biblioteca Nacional va a estar presente en un rato, va a ser, como está anunciado, partícipe de la mesa, simplemente que tiene otra actividad y eso lo ha demorado un poco. Bueno, vamos a empezar con esta mesa redonda. El primero en intervenir va a ser el doctor Román Frondizi, que es abogado, escritor, conferencista, ha sido camarista federal, es autor de libros sobre temas jurídicos y numerosos artículos sobre temática política también. Y obviamente él explicará su vínculo con Silvio Frondizi. Doctor. Bueno, muy bien. Les repito el saludo, buenas noches. Y también que hablo por mi propio derecho y por la representación de los Frondizi que residimos en nuestro país y también de los Frondizi de la diáspora, motivada por la violencia política argentina. Y que en ese carácter quiero agradecer vivamente al director de la Biblioteca Nacional, licenciado Horacio González, por la realización de este acto que se cumple pocos días antes de los 40 años de aquel vil crimen político que acabó con la vida de Silvio. En el mismo carácter quiero agradecer al licenciado Ezequiel Grimson, al doctor Daniel Campione y a la señora Vera de la Fuente, que ha realizado un magnífico trabajo en la organización y digitalización del archivo Silvio Frondizi de la Biblioteca Nacional, y a todos aquellos que han contribuido de un modo u otro a hacer posible este acto. Este es un acto de homenaje a un argentino ilustre, y lo digo aunque me puedan alcanzar las generales de la ley, pero también es un acto dirigido a refrescar la memoria histórica, nunca con fines de enfrentamiento, sino para que los hechos de un periodo trágico de la vida argentina no se repitan nunca más, como dijera en su momento nuestro terrible y querido Ernesto Sabato. El tiempo es tirano y no me permitirá referirme sino a algunos aspectos de la obra de Silvio y de su vida, especialmente en lo que hace el desarrollo de su personalidad y algunas de sus ideas. Pero debo empezar por recordar, y esto es una obligación moral ineludible para mí, que el 27 de septiembre de 1974 Silvio Frondizi fue arrancado de su hogar, secuestrado, asesinado y su cuerpo arrojado en los bosques del Seiza. Su yerno, ingeniero Luis Mendiburu, fue ultimado en la puerta del edificio en el que vivía Silvio cuando reclamaba por su secuestro. En las primeras horas de la noche fuimos a un lóbrego destacamento policial en Ezeiza a reconocerlo. Arturo Vicieri Frondizi, Marcelo, mi hermano, y algunos diputados del MIP que nos acompañaron, entre ellos ahora me acuerdo de Osvaldo Pose y otros amigos. Acribillados a balazos se habían ensañado con su cabeza, era la expresión, la imagen de la barbarie criminal dirigida contra las ideas, porque Silvio nunca esgrimió ninguna otra arma que sus ideas. El comando de asesinos que lo mató pertenecía a la banda terrorista AAA, querida, organizada, armada y financiada durante el tercer gobierno del general Perón por la mano de su secretario privado y ministro de Seguridad José López Rega
y reclutó a sus integrantes entre la ES de la Policía Federal y del Crimen. Su impunidad estuvo garantizada y todavía lo está, al extremo de sus principales integrantes, aún si finalmente detenidos algunos de ellos, nunca fueron indagados, esperando que se murieran como finalmente ocurrió. Esta banda se originó cuando el general Perón, furioso por el asesinato de José Rucci, propuso la infausta idea de tener un Somatén. Una idea que le había sido transmitida por un coronel español que lo frecuentaba en Puerta de Hierro, se llamaba Enrique Herrera Marín, y que era una suerte de cuerpo armado no perteneciente al ejército que se reunía a toque de campana para perseguir al enemigo, utilizado por José Antonio Primo de Rivera en el golpe de Estado de 1923 y luego durante la Guerra Civil Española, como he dicho. La AAA no solo asesinó a Silvio Frondizi, sino a más de 900 personas, entre ellas sacerdotes, legisladores, abogados, dirigentes políticos y sindicales, y además atacó con explosivos, asaltó e incendió estudios jurídicos, sedes partidarias y sindicales, diarios y revistas políticas. Hoy los hijos, nietos y sobrinos de Silvio, yo, todos nosotros, recordamos al intelectual, al profesor universitario, al abogado y doctor en Derecho, defensor valiente de los presos políticos, al ciudadano que luchó limpiamente por sus ideales. Y recordamos también al ser humano excepcional, afectuoso, generoso, solidario, que siempre estaba disponible para acompañarnos en las más diversas circunstancias de nuestras vidas, en las fiestas familiares, en los momentos de alegría y de esperanza, en los de tristeza, en los de duda, en los de peligro, en la consulta acerca de la bibliografía más adecuada para profundizar el estudio de las materias de la carrera o de los temas de filosofía política o de la realidad nacional, o en las interminables conversaciones y discusiones veraniegas en su hermosa casa quinta en las sierras, en Unquillo, acerca de un tema recurrente, el proceso histórico. Este era el tema que no caía nunca del candelero y que se prolongaban hasta que, como decía el poeta, oscuras se ponen las azules sierras. Tantas veces partimos de allí en largas cabalgatas que él encabezaba con su habitual elegancia, vestido de todo punto, con sus bridge blancos, sus botas de montar de caña alta con espolines, fusta y sombrero. Las mujeres vestían yospos porque en aquellas épocas el jean no se conocía en la Argentina. Él iba montado en un brioso colorado maracara que yo le envidiaba mucho, y formábamos parte de esas cabalgatas, entre otros Virginia Frondizi, mi tía, filósofa y docente, Susana, mi hermana, con su marido Santiago Bullrich, Elena Frondizi, mi prima, hija de Arturo, Paco de Lich, Guillermina del Campo, Alberto Siri, Horacio Sanguinetti, Marcos Kaplan, Loli, mi mujer, y tantos otros amigos y yo. Uno de los recuerdos de mis vacaciones de chico en la quinta de Silvio, en las sierras, era la misa dominical en la iglesia de Unquillo, de un estilo gótico rarísimo para las sierras cordobesas. Los domingos, todos a misa de 11. Además de papá y Silvio, los hombres amigos de casa, conocidos librepensadores, radicales, socialistas, otros de reputada orientación de izquierda, entre ellos Florentino Sanguinetti, Saúl Taborda, Tomás de Villafani el Astra, Lino Eneas Spilimbergo, Aldo Teco, José Vicente Dopacio, acompañaban hasta el atrio a sus esposas, madres, hijas o hermanas, que entraban a la iglesia para oír misa y nos llevaban a todos los chicos sin chistar. Los señores desaparecían con gran intriga de mi parte. Paseaban caminando despacio, platicando por la Plaza Lem, que se desarrolla en suave pendiente desde la iglesia hasta la calle principal del pueblo,
a veces tomados del brazo y marcando, señalando, subrayando con ademanes y con movimientos de cabeza sus argumentos. Estamos haciendo un poco de peripatetismo, me dijo Florentino Sanguinetti cuando yo me atreví a preguntarle: ¿y ustedes qué hacen? Yo me quedé sumido en la mayor perplejidad, porque a esos años mi conocimiento de la cultura clásica no me daba para saber a lo que se refería. Así seguían, hasta que ita missa est volvían a buscar a sus mujeres. Muchos años después, en 1976, la viuda de Silvio, Ura Sánchez Campos, y sus hijos, Isabel Silvia y Julio Horacio, se radicaron en Roma, donde yo me había exiliado con mi familia en noviembre de 1974 y donde viví y trabajé en mi profesión hasta 1989. En aquel tiempo también, tras gran prédica de mi parte y el sabio consejo de ese gran psicoanalista que fue Fernando Ulloa, Marcelo, mi hermano, se unió a nosotros casi in extremis. Finalmente recaló en Madrid. La tía Pura, de antigua familia católica y demócrata de Córdoba, vivía en una casa en el barrio de Ponte Milvio, que es el puente más antiguo de Roma. Y, religiosa como era, nunca faltaba la misa de 11 en la iglesia del mismo nombre. Yo la acompañé en más de una ocasión con tanto afecto. En el mismo barrio vivía con su esposa aquel gran dirigente político y gran secretario del Partido Comunista Italiano que se llamó Enrico Berlinguer, a quien con frecuencia encontrábamos acompañando a su mujer hasta el atrio para que escuchara la misma misa que escuchaba la tía Pura. Cuando lo veía, la tía Pura me apretaba el brazo y decía, mezclando intencionadamente el español y el italiano con tonada cordobesa: veamosito, ahí va el compañero Berlinguer, haciendo lo mismo que hacía Silvio conmigo. Yo sonreía, pero admiraba y admiro la sabiduría que la experiencia de una historia milenaria y también la de la resistencia antifascista y la de la reconstrucción democrática incorporaron a la vida del pueblo italiano, que no confunde la religión y atañe a la conciencia de cada ser humano con la política que hace la vida cívica de la comunidad. Esta amplitud espiritual, este respeto por el otro, esta generosidad del alma, que tuvo siempre que ver con su sentido de la dignidad personal, del deber moral y con su visión del hombre como centro y fin de la vida y de la historia, que caracterizó a Silvio y a todos sus hermanos, no nació como un hongo debajo de un pino después de un día de lluvia. Tiene su origen, su raíz en el ejemplo de los padres y en el de la familia, en la vida cotidiana de la familia que ellos constituyeron en Italia en 1886 y desarrollaron en tierra argentina. Autodidacta, lector infatigable, don Julio, mi abuelo, era republicano, liberal, ateo, formado en las ideas de Giuseppe Mazzini, ese ilustre hombre público, pensador y patriota italiano de inspiración kantiana. Fue un hombre del Risorgimento, que detestaba la monarquía y la dictadura, así como las supersticiones y las debilidades. No obstante sus fuertes convicciones, o quizá precisamente por ello, era muy respetuoso de las ideas de los demás, empezando por la sentida religiosidad de su devotísima mujer. Ya en Argentina constituyó una sociedad que se llamó Società Italiana Giulio Frondizi, de capitales italianos, él era el dueño de la compañía, y firmó un contrato con la compañía del ferrocarril del nordeste argentino, el ferrocarril del Paraguay, para la construcción de la vía férrea desde Concordia hasta Posadas. Se instaló en Paso de los Libres y desde allí llevó adelante diversas actividades, pero sobre todo construyó la línea ferroviaria, realizando las obras de arte, las estaciones, levantando los terraplenes, extendiendo las vías. Una obra enorme que duró 15 años, con la colaboración de un grupo de connacionales de confianza y de numeroso y abnegado personal correntino que supo conducir con comprensión y autoridad. En Paso de los Libres nació Silvio el 1 de enero de 1907,
y ahí se crió hasta que fue a cursar el bachillerato al histórico Colegio de Concepción del Uruguay, fundado por Urquiza. La vida en el hábitat correntino, de grandes espacios y ríos inmensos, que cantan incesantes su náutica sonata y que está todavía en parte, poblado de verde, de aves, de yaguaretés, de aguaraes, de gatos onza, de ojos amarillos que brillaban como chispas en la noche atemorizando el vecindario, que me contaba mi padre Ricardo, y el trato con los trabajadores correntinos, ásperos y sensibles, fueron sin duda el ambiente ideal para el desarrollo del sentido natural de la libertad que tan fuerte arraigó en Silvio y luego supo educarlo a través de la lectura, del estudio, de la reflexión, espaciando de Dante a Machiavelli, de Locke a Rousseau a Marx. Se fortificó con la experiencia de sus luchas. Yo he tenido la fortuna de tratar intensamente, no solo es obvio a mi padre, sino también a mis abuelos y también a todos mis tíos a lo largo de distintas etapas de mi vida. Así, cuando chico, presenciar e ir participando de a poco en las reuniones familiares, muchas de ellas en la casa de mis propios padres, fue para mí y para mis hermanos una escuela temprana de pluralismo y de respeto por el prójimo y de veneración por las ideas y por la cultura que privilegiaba aquella generación de los Frondizi, cada uno de cuyos miembros pensaba con su propia cabeza y adscribía a distintas corrientes filosóficas. Y que nadie se equivoque. Las diferencias en las ideas filosóficas y políticas, aún bien marcadas, y los enfrentamientos políticos, aún públicos, nunca afectaron la relación fraternal muy fuerte que se manifestó con vigor renovado y práctico en las adversidades que a cada uno le tocó atravesar en la vida. Y esta es otra lección que mi generación ha incorporado al propio bagaje moral. Yo escuchaba en religioso silencio los diálogos y las discusiones, y al crecer, el trato afectuoso y ameno con cada uno me permitió no solamente beneficiar mi propia cultura e ir terciando en las conversaciones con cierto atrevimiento, sino sobre todo desarrollar el pensamiento crítico, instrumento fundamental para adquirir con autonomía intelectual el conocimiento verdadero. De esto les estaré eternamente agradecido a todos, pero en especial a Silvio y a mi padre, un hombre de vastísima cultura, de aquella que se usaba llamar cultura humanista, profesor, políglota y al mismo tiempo un espíritu rebelde e inconformista. Aquel fue el ambiente en el que se desarrolló la personalidad de Silvio, quien completó su bachillerato, que como dije inició en el histórico Colegio de Uruguay, en el Mariano Moreno en Buenos Aires. Se recibió de profesor de Historia en el entonces prestigiosísimo Instituto Superior del Profesorado y de abogado y doctor en jurisprudencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Muy joven fue designado profesor titular en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, en la que enseñó junto con su hermano Riccieri. Ellos, Silvio Riccieri, llevaron a Tucumán a personalidades de la cultura europea exiliadas en Buenos Aires, en la Argentina, como Manuel García Morente, Rodolfo Montolfo y Renato Treves. En 1943, todas las universidades fueron intervenidas por la dictadura surgida del golpe de Estado del 4 de junio. Silvio y Riccieri fueron separados de sus cátedras. Todos los rectores y decanos de las universidades fueron encarcelados en la Penitenciaría Nacional y en Villa Devoto. También fue intervenida la provincia de Tucumán. El interventor, Alberto Baldrich, era un destacado exponente del sector nacionalista más abiertamente pro-nazi, igual que los miembros de su equipo, entre los que descuadraba Adolfo Silenzi y Stalin. Disolvieron los partidos políticos, persiguieron al sindicalismo, clausuraron los diarios, encarcelaron periodistas y censuraron el contenido de los artículos de la prensa. Cuando las universidades volvieron a su oficio, Silvio fue repuesto en sus cátedras, pero poco después, en 1946, el primer gobierno de Perón volvió a intervenir todas las universidades y Silvio y todos los profesores reincorporados,
reconocidos antinazis que habían firmado durante el régimen militar una declaración reclamando la vigencia de las libertades constitucionales fueron nuevamente cesanteados. Las cátedras, igual que la justicia federal, fueron llenadas con gente de los sectores clericales y nacionalistas. Desde entonces y hasta 1947 enseñó en Buenos Aires, en el Benemérito Colegio Libre de Estudios Superiores, y de esas lecciones surgieron la Asociación Democrática Independiente y el Grupo Praxis, que después a través de él se hiciera un aporte muy importante a la nueva izquierda independiente en la Argentina. Restablecido el orden constitucional en 1958, Silvio volvió por concurso a la cátedra universitaria, fue profesor titular de Derecho Político en la Universidad de La Plata. Sus adjuntos fueron Carlos Fait y Héctor Orlandi, que después honrarían a la Judicatura Federal. De instituciones de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas y de Sociología Argentina en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Silvio fue un valiente defensor de los presos políticos. La primera defensa fue la de su hermano Arturo, que, detenido el 8 de mayo de 1931 al resistirse una carga de la policía montada que tardaba de disolver una manifestación en Diagonal y Florida, fue a parar a una comisaría ignota, no sé cuál, a la que Silvio se presentó como abogado de defensor. Y requirió acerca de su hermano, que le dijeron que estaba a disposición del gobierno provisional. Entonces presentó un recurso de habeas corpus e inmediatamente fue detenido. De tal manera que defendido y defensor fueron a parar presos juntos en la penitenciaría de la calle Las Heras, siniestro reducto de torturadores, enclavado en pleno corazón de Buenos Aires, que Arturo hizo demoler cuando fue presidente. En ese predio tenemos un hermoso parque y el Lengüitas ahora. Después y por décadas fueron innumerables sus defensas de los perseguidos políticos, sin mirar la pertenencia partidaria de sus defendidos. En 1948, en pleno gobierno del general Perón, sacó de la sección especial de la Policía Federal, ese antro de la calle Urquiza, a un joven aviador militar peruano desterrado, Ricardo Napulí, quien devino su discípulo directo y que hablará acá esta noche. Y en 1949 y años subsiguientes defendió a los trabajadores de la Unión Eslava Argentina y a numerosos trabajadores extranjeros a quienes se pretendía aplicar la odiosa ley de residencia 41-44, que recién fue derogada en 1958 a raíz de uno de los primeros proyectos de ley del Poder Ejecutivo firmados por el presidente Frondizi. Entre tantas cosas, en 1971 fue letrado patrocinante, junto con Sergio Karakachov, Horacio Isaurralde y yo mismo, en la querella contra los policías que asesinaron en el rincón de Milberg a mi hermano Diego y a Manuel Belloni, hijo de aquella bella y querible mujer que fue Lili Mazzaferri. ¿Y cuántas defensas más? Hasta llegar a la de los presos por la tentativa totalmente fracasada de copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca el 9 de agosto de 1974. ¿Quién, si no Silvio Frondizi, iba a ser el abogado con el suficiente coraje para ir a defender a estos presos? Denunció en conferencia de prensa que 14 hombres involucrados en el fracasado operativo habían sido masacrados después de haberse rendido manos en alto. Recientemente el Tribunal Oral en lo Penal Federal de Catamarca ha condenado a prisión perpetua a los oficiales involucrados en los hechos entonces denunciados por Silvio, acusados de homicidio calificado agravado por alevosía y por concurso de 2 o más personas en 14 hechos. En 1999 el doctor Víctor Samuel de la Vega Madueño, que fue fiscal federal en la causa por aquella tentativa de copamiento fracasada, me relató, conmovido por el recuerdo, que cuando Silvio requirió ver a sus defendidos, se le ordenó desnudarse para ser revisado. Respuesta: soy el doctor Silvio Frondizi y no me desnudo. Apártese y permítame pasar. Tras un breve instante de
titubeo, el oficial del ejército a cargo respondió: pase, doctor. Un mes y medio después fue asesinado por la AAA. En cuanto a las ideas de Silvio, lo mejor te agradecí por el acto, que no estaba, así que te lo vuelvo a agradecer. En cuanto a las ideas de Silvio, lo mejor es que quien se interese por ellas lea sus obras. He podido armonizar propósitos y personas, con el feliz resultado de que por fin acaban de reeditarse varias de ellas por el sello de una prestigiosa editorial porteña. Otras se reeditarán próximamente por la editorial de la Biblioteca Nacional. Por mi parte haré tan solo 3 breves comentarios. En primer lugar, destaco su caracterización del peronismo. En 1946 publica La crisis política argentina, ensayo de interpretación ideológica, obra en la que observa que es erróneo definir al peronismo como fascismo. Señala que este representó a la gran capital italiano y tuvo como fuerza de choque a la pequeña burguesía. En cambio, el peronismo expresó políticamente una alianza entre los trabajadores, la burguesía industrial, la iglesia y el ejército, promovida, contenida y arbitrada por el gobierno que encabezaba el propio Perón. Reunía entonces los rasgos propios de un bonapartismo. Tanto es así que cuando en 1955 falló el ejército, el gobierno peronista se desplomó instantáneamente. Silvio señaló cómo Perón, con notable capacidad y gran intuición, advirtió el fenómeno de la irrupción en la vida social argentina de una clase trabajadora que había modificado su composición como consecuencia del proceso de industrialización motivado por la Guerra Mundial y por las migraciones internas, y supo capitalizarlo en favor de su estrategia política. Mientras los partidos tradicionales, incluyendo el Partido Socialista y el Partido Comunista, estaban pendientes del desenlace de la Segunda Guerra Mundial que definía el futuro de la humanidad y desatentos a los cambios sociales en Argentina, producidos en gran parte por esa misma guerra. Esta caracterización del peronismo la desarrolló ampliamente en su libro La realidad argentina de 1954, en cuyo tomo primero realiza un documentadísimo examen de la experiencia peronista hasta 1953. Revisa la gestión económica y financiera que culmina con la gran crisis de 1952, calificada por el propio presidente Perón como la más peligrosa crisis económica que haya azotado a la República Argentina, al punto que en septiembre de 1952 dijo que tocábamos fondo. Analizó también las modificaciones al derecho público introducidas durante el gobierno peronista, que constituyeron una cuidadosa preparación de un formidable aparato represivo, señaló Silvio. Y destacó también, criticándolo, los aspectos demagógicos del peronismo, que a su juicio dislocaron el sistema económico y cuyas consecuencias inflacionistas crearon un auge artificial que produjo el advenimiento de una fuerte recesión. Y denunció por fin también el aventurerismo de algunos personajes del régimen, la corrupción política y administrativa y la formación a la sombra del sistema de una verdadera casta económica. En suma, sostuvo que el gobierno peronista, si bien otorgó a los obreros mejoras sociales significativas, les dio el sentido de la dignidad del trabajo y potenció su conciencia de clase, fracasó en la realización de una política de independencia nacional y fue útil a los intereses de la burguesía. En segundo lugar, merece subrayarse su visión premonitoria respecto de la evolución del capitalismo, plasmada en sus trabajos La evolución capitalista y el principio de soberanía y la integración mundial, última etapa del capitalismo, de 1946 y 47, en la que predice, con 3 décadas de anticipación, el fenómeno de la globalización bajo hegemonía de los Estados Unidos, debido al enorme desarrollo de las fuerzas productivas de la economía americana y de la potencia excepcional de su capital financiero. Desde entonces, en sus obras posteriores, insistió en que la solución a la crisis argentina
que los gobiernos del peronismo y del radicalismo, incluyendo el de su hermano Arturo, del cual fue fuerte opositor, no habrían logrado alcanzar, debía ser una solución socialista, que permitiría liberar todas las potencialidades naturales, sociales y personales de la Argentina y de su pueblo. Una solución socialista que no podía consistir en la transposición de modelos extranjeros, sino en la libre autodeterminación popular, en el respeto a los municipios y a las provincias, que son las instituciones originarias fundamentales del país, en la implementación práctica de formas de democracia directa, en la posibilidad de revocar los mandatos y en la educación del pueblo. Para él, que escribía hace más de medio siglo atrás, el proceso mundial hacia el socialismo era una necesidad histórica, era irreversible. Señalaba los casos de Rusia, de Yugoslavia, de la democracia popular, de China y aún de Cuba, que decía configuraban una marea histórica mundial que terminaría por barrer con todo y, querámoslo o no, alcanzaría también a la Argentina. Si bien no pocos de sus análisis fueron acertados, hemos de convenir en que este mesianismo y esta ineluctabilidad de la solución socialista, que no eran privativos de Silvio, sino que eran propios de una gran parte de la izquierda, fueron puntual y rigurosamente desmentidos por los hechos del mundo y del país durante el lapso transcurrido desde entonces hasta ahora. Para finalizar, diré que desde mi punto de vista general no aceptaba que las ideas en cuya fuerza tenía profunda fe debieran dejar la palabra a las armas. Sin olvidar jamás, recalcaba que la organización estatal, en cualquiera de sus aspectos, debe tener una sola finalidad: asegurar la libertad del hombre. Para este humanismo socialista que Silvio rescataba de la filosofía de Marx, especialmente el manuscrito económico-filosófico de 1844, la instancia suprema no es la sociedad, sino el hombre libre en la comunidad libre. En el aspecto político, Silvio coincidía en este tema de la libertad con Rosa Luxemburgo. La libertad solo para los miembros del gobierno, solo para los miembros del partido, solo para aquellos que coinciden con el gobierno y el partido, no es verdadera libertad. La libertad es siempre la libertad de los disidentes. La confrontación con las experiencias del socialismo real a mí me hace pensar en la utopía. La visión del mundo actual estremece al excluido. A pesar de ello, el hombre, las mujeres y los hombres, con nuestras virtudes y nuestros defectos, no renunciamos a nuestros ideales de justicia y libertad y continuamos esforzadamente escalando la montaña, como él quería. Nada más, muchas gracias.